aplicación de esa palabra a cada uno de nosotros. Y quiero compartir con ustedes unos 3 versículos que se encuentran en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo tenía una manera tan interesante de hablar y de transmitirnos la enseñanza. Siempre hablamos que cuando las epístolas son para la iglesia, para la familia, los evangelios son para todas las personas, los que no conocen a Cristo, los que conocen a Cristo también para que lo conozcan más. Es la base de nuestra doctrina, la base de nuestra fe, la base de nuestra creencia. Pero las epístolas es la enseñanza de los apóstoles que la escribieron para nuestras vidas, para perfeccionar la iglesia, ¿no? Para que la iglesia pueda crecer, como decimos siempre, sana y fuerte. No solamente crecer en números, sino que crezca en sanidad y que crezca en fortaleza. Una iglesia sana es una iglesia que como cuerpo espiritual puede dar a luz hijos espirituales. Una iglesia poderosa es una iglesia que tiene fuerza para encarar acciones de evangelismo, hacer obras para llevar la palabra de Dios a todos los lugares donde el Señor nos da. Y cuando uno viaja un poco encuentra tanta necesidad y tantos lugares, ¿no? Dice, acá no hay ninguna iglesia. Y nosotros pusimos, mi esposa puso en el grupo una foto de una iglesia que está, es una colonia mapuche ahí, y cuando nosotros pasamos nos llamó la atención que lo único que se veía era el cartel. Yo ya lo había visto cuando íbamos, pero cuando volvíamos estaba toda tapada de nieve, y ahí en el medio de la nada hay una iglesia, hay un grupo de hermanos nuestros, pero hay muchos lugares donde no se llegó con el Evangelio todavía. Y esta es una carga del Evangelio, es una carga de la iglesia, llevar el Evangelio a toda criatura. Y para esto necesitamos una iglesia fuerte, que tenga fortaleza para llevar adelante el plan de salvación, llevar el Evangelio a otros lugares. Y dice la palabra de Dios allí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, está hablando del hombre como género humano, ¿no? Que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto incluye hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el primer mensaje que tenemos allí es de persistir en lo que hemos aprendido. Y cada uno de nosotros tenemos una manera de aprendizaje que nos resulta más fácil, ¿no? Algunos tienen la facilidad en escribir manualmente o escribir en la computadora y hacer resúmenes para plasmar así lo que han aprendido. Otros tienen memoria visual, leen y cierran los ojos y parece que están volviendo a ver esa página que leyeron, y cada uno tiene su forma, ¿no? Pero lo importante es aprender, esto es lo primero, aprender la palabra de Dios. Y luego, como segundo punto, me está diciendo que tengo que persistir en aquello que he aprendido. ¿Qué pasa? Hoy hablábamos en la escuela bíblica que cuando nuestras compañías no son como las que Dios pretende para cada uno de nosotros, cuando tenemos malas compañías, esas malas compañías provocan conversaciones que no son agradables a Dios y corrompen las buenas costumbres. Y en lugar de nosotros convertir a las personas con las cuales tenemos contacto, ellos nos influencian a nosotros y nos van dejando alguna cosita de sus vidas, de sus charlas, de sus costumbres, de sus comentarios, y esto perjudica nuestra vida espiritual. Porque dice la palabra que no se conviertan
no te convierta a vos a ellos, sino que ellos se conviertan a vos, ¿no? Ese es el principal motivo por el cual el Señor nos manda al mundo a predicar el Evangelio. Si no, mandaría algún ángel o tendría algún otro mecanismo, pero nos manda a nosotros con esta prerrogativa de que nosotros podamos convertirlos a ellos y no ellos a nosotros. Pero tengo que persistir en lo que he aprendido. Pero para persistir en lo que he aprendido, primero me tengo que persuadir, ¿no? Aquellos que tenemos algunos años, conocemos a aquel hombre que ponía esta frase, ¿no? Estoy persuadido, ¿no? Y es importante estar persuadido, estar convencido, afirmado en aquello que yo creo, donde tengo mi convicción, que mi fundamento está en la roca que es Cristo. Entonces, cuando yo tengo asegurado el fundamento, no corro riesgo de desmoronarme, simplemente tengo que estar atento, mirando de que yo no descuide eso, porque la palabra de Dios dice también, el que crea que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, no puedo decir ya estoy firme y como dicen algunos, hago la plancha, sino que tengo que estar velando, mirando de que quizás en esa firmeza que yo estoy teniendo la percepción de esa firmeza, estoy viendo algo en mi vida, está viendo algo en mi vida que no está tan firme. Entonces tengo que estar atentos, aunque yo crea o esté firme, tengo que estar atento. Y para esto necesito estar persuadido, seguro de lo que yo estoy leyendo, que lo estoy entendiendo y que lo que estoy leyendo y entendiendo es el mensaje de Dios para mi vida. Y también es importante saber de quién he aprendido, ¿no? Porque hoy podemos aprender de muchas cosas. Hoy tenés YouTube, tenés las redes, tenés mensajes y cosas, pero que estas cosas, que a veces pueden ser herramientas buenas y a veces no nos aparten del fundamento que es Cristo, que no nos aparten de nuestro estudio de la palabra de Dios, de nuestro tiempo de lectura, de nuestro tiempo de meditación allí en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene poder para muchas cosas. Dice la palabra que nosotros tenemos que recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Implantada es algo, todos sabemos cómo funciona el implante dental, ¿no? Te hacen un agujero allí en la raíz, te ponen un tornillo, está implantado, está firme así eso, ¿no? No es algo que está así nomás puesto, sino es algo que está agarrado al hueso. A mí me queda este ejemplo. La palabra de Dios agarrada a nuestro corazón, porque ella tiene poder para salvar nuestras almas. Ahora, yo en el camino del Señor, en mi vida de congregarme, de pertenecer a la familia de Cristo, puedo tener necesidades que Dios, conforme a su voluntad, me las puede satisfacer, me puede sanar, me puede prosperar, me puede hacer un determinado milagro, pero todo eso es pasajero. El fin último e importante de Dios es salvar nuestras almas. Amén. Ayer me llamó la atención una hermana que estaba allí en la iglesia y estaba en una silla de ruedas, pero cuando terminó la reunión se paró y yo le pregunté y me dijo que tenía prótesis de la rodilla hasta los pies, ¿no? Y ella caminaba con mucha dificultad, pero sí todo encaró la escalera para subir. Y yo le dije que había otro camino que era la escalera era más fácil para llegar a la parte superior de la iglesia. Y yo le digo, bueno, vayan a la silla hasta adelante y ahí tiene. No, si yo camino, dice, porque si yo dejo de caminar, no me hace bien. Tengo que esforzarme y tengo que caminar. Aún con esa dificultad, la hermana estaba allí en la reunión. No le fue fácil llegar, pero sin embargo estaba allí en la reunión. ¿Por qué? Porque ella tiene claro cuál es el fin máximo de la palabra de Dios implantada en los corazones, que es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Eso es lo máximo, porque yo tengo que enfrentar un día, tengo que enfrentar la muerte y tengo que enfrentar lo que viene después.
Y yo tengo que estar preparando mi vida para poder ser un hijo de Dios aprobado por Dios y acceder a la vida eterna. Pero a veces cuesta tanto creer en esa vida eterna, a veces cuesta tanto creer que Dios tiene algo tremendo preparado para nosotros, que dice que cosas que nadie se imaginó, nadie pudo imaginar la grandeza de lo que Dios preparó para nosotros. Y eso es cuestión de fe. Me tengo que animar a creer en lo que Dios preparó para mí. Entonces esa fe tiene que estar fundada ¿en qué? En las Sagradas Escrituras, no en declaraciones, no en discursos fuertes de palabras, sino en el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que allí es donde radica el poder. Sabios en los cuales me pueden hacer la palabra de Dios, tiene poder para hacerme sabio, para salvación por la fe en Cristo Jesús. Y acá tenemos la importancia de la aplicación de la palabra de Dios. Primero la tengo que leer, conocer, porque ella va a afectar mi fe. Ella va a afectar mi fe. Si yo comienzo a leer la palabra y la empiezo a estudiar y leo y me intereso en ella, no como un libro histórico, sino como una palabra viva y poderosa, mi fe va a comenzar a creer. Y esa fe que va a comenzar a creer va a empezar a crecer. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la palabra. No viene porque veo un milagro y me entusiasmo porque veo un milagro, sino porque el poder de la palabra de Dios operando en mi vida va generando fe. Y esa fe va en aumento en la medida que yo conozco más a Dios. Cuando nosotros, los que estamos casados, cada vez que va avanzando nuestra vida, los años van pasando, vamos conociendo más a nuestra esposa, a nuestro esposo, y vamos pudiendo revelar cosas nuevas que antes no las conocíamos, y vamos creciendo también en confianza. Y la palabra de Dios es lo mismo, cuando nosotros comenzamos a ver la vida de Dios, la vida de Jesús a través de la palabra, comenzamos a aplicar sus enseñanzas a nuestra vida, nuestra confianza va a ir creciendo. Y vas a caminar por el trayecto de la vida con el respaldo que Dios te va a dar. Porque cuando Dios te dice, anda por acá y vos vas por ahí, el Señor te respalda y te bendice. Ahora si el Señor te dice, anda por acá y vos te vas por allá, bueno, por más que vayas a la iglesia no vas a tener un respaldo de Dios en tu vida. Por eso es importante saber que la palabra de Dios va a poder hacerme sabio para salvación, porque va a generar fe en Cristo Jesús. Entonces, es importante saber de quién aprendo y de qué es aquello que estoy persuadido. ¿Y qué es la persuasión? Es lograr que alguien cambie de opinión o adopte un comportamiento diferente. Y a veces encontramos personas que escuchamos el testimonio de lo que eran antes de conocer a Cristo y los vemos ahora y a veces, pero ¿será esto así que este hombre haya cambiado tanto? Pero bueno, hay un cambio en un comportamiento que lo hizo Dios, pero hubo alguien que creyó que Dios podía hacer un cambio en su vida. Entonces creyó, se persuadió y pudo aplicar esa palabra en la vida. Entonces, ¿de quién aprendo? Es importante saber de quién aprendo. Hoy tenemos la palabra de Dios en nuestro sistema, que es la Biblia, que todos la podemos tener. Las hay más baratas, las hay más caras, pero es la palabra la esencia. Las hay en aplicaciones donde la puedes tener en tu teléfono. Y yo digo, estamos en tanta ventaja sobre nuestros hermanos, ¿no?, de la iglesia primitiva. Ustedes se acuerdan que para leer las escrituras solamente la tenían en la sinagoga y la tenía el sumo sacerdote, y sacaba y leía y lo guardaba y nadie más tenía acceso. Pero todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Todos podemos leer la Biblia, todos podemos tener un comentario bíblico para enriquecer y abrirnos el entendimiento de aquellas cosas que nos resultan difíciles. Tenemos seminarios que están aprobados por la iglesia, donde se enseña con rectitud la palabra de verdad. Tenemos herramientas, entonces es importante ir a ellos y aplicarlos a nuestra vida. Porque cuando falta el conocimiento,
quizás mucho sustento bíblico, pero es cuando vos llegás al Señor, el Señor te espera con un regalo de bienvenida, ¿eh? Y te salva, te pone gozo, hace un milagro, te desata de las cadenas que te tenían atado, pero después hay que tener un seguimiento y un cumplimiento y un andar en el camino del Señor para que el Señor te siga obrando en tu vida, usando, bendiciendo. Ya ese regalo de bienvenida ya fue, ahora Dios tiene algo más para vos. Pero nos invita a avanzar, a arrimarnos, a crecer, nos llama a servir, nos llama a servir. Cuando nosotros éramos jóvenes era un deseo tremendo de servir al Señor y no había mucha oportunidad como ahora, tenías que ser muy bueno, ¿no? Para que tener un lugarcito, pero hoy pasa al revés, hoy hay mucho lugar y hay poco deseo de servir, ¿no? Entonces es importante que yo pueda aplicar la palabra de Dios a mi vida. Ahora, por errores, por falta de conocimiento, hay errores, y yo marqué algunos que son los más comunes, ¿no? Errores que afectan mi vida, causando daños irreversibles. Porque a veces sufrimos daños en nuestra vida, que el Señor nos restaura, pero nos quedan algunas secuelas, heridas en nuestro corazón, porque fuimos engañados o porque engañamos, ¿no? No somos siempre tan santos, porque hicimos algo que estuvo mal, porque compartimos algo que estuvo mal, porque pisamos el terreno donde Dios nos advierte que este terreno no lo tengo que pisar y yo lo hice igual, tal vez por no conocer, no interesarme en la palabra de Dios y afectan mi vida. Hay errores que afectan a mi familia, porque yo hice cosas inconsultas con Dios, tomé decisiones y llevé a mi familia a la necesidad, al dolor, a la soledad, porque me alejé, porque dejé a mi familia. Esos errores afectan a mi familia. ¿Por qué esos errores? Porque no fui a la palabra de Dios. Hay errores que afectan mi economía, mi vida. Hay errores que me dicen, yo creo que la interpretación de la palabra para mí es que no hay que dar, y yo no doy. Y esos errores afectan mi economía. Y cuando la palabra de Dios habla precisamente sobre el diezmo y habla del devorador, no se refiere solamente a la economía. Porque quizás vos podés no diezmar y podés tener mucho en los bolsillos, pero el devorador te va atacando por otros lugares en tu vida. Te va atacando situaciones y áreas de tu vida que no están directamente vinculadas con la economía. Entonces es importante guardar la palabra de Dios y aplicarla. Afecta mi ministerio. Cuando yo salgo del camino que el Señor me manda, mi ministerio se ve afectado, porque estoy dejando de lado la responsabilidad que el Señor me encargó en mi mano y me estoy saliendo del camino, porque busco una conveniencia propia, porque quiero quedar bien con alguien. Es difícil la figura del pastor. Porque alguien se hace amigo mío y yo tomo esa amistad porque me está ofreciendo algo que a mí me conviene. Son errores que yo caigo por no aplicar la palabra de Dios en mi vida. Yo tengo que aplicar la palabra de Dios en mi vida si quiero tener su respaldo en mi vida. Dice la palabra en Efesios 4:27 que no demos lugar al diablo, porque cuando vos le das lugar al diablo, el diablo viene y te toma una puntita del terreno, y cuando te descuidaste te tomó medio terreno, y cuando te descuidaste un poquito más ya no sos más dueño de nada, porque el diablo invadió de tal manera tu vida que afecta a todas las áreas. Afecta a tu vida personal, tu vida de relación con tu familia, tu comercio, tu empresa, tu profesión, todas las cosas son afectadas, porque ya le diste lugar, no guardaste la palabra de Dios y Él tomó ese lugar y comienza a hacer su obra. Y sabemos que Él vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Este es el orden de la tarea del diablo operando cuando nosotros le damos lugar, ¿no? Entonces dice claramente, Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 27,
ni deis lugar al diablo, ¿no? Cuando no aprendemos la palabra, precisamente el desconocimiento le puede abrir puertas al diablo. Pero muchas veces el desconocimiento viene por desinterés. Y el desinterés me va ocasionando en mi vida mellas y va socavando mis cimientos, ¿no? Uno como pastor quiere que todos los hermanos sean bendecidos sus hogares, sus vidas, que estén en sanidad, que estén en prosperidad. Ese es el deseo más grande. Cuando el último tiempo que nosotros cuando estábamos en Suipacha, no había nada. Y yo decía, yo quiero que mis hermanos sean bendecidos, que no vengan caminando de tan lejos, sino que puedan venir en sus coches. Y Dios a su tiempo fue haciendo cosas. Los hermanos, algunos ya están empezando a venir en sus coches, ya no vienen tanto caminando. Y eso es una alegría para un pastor, ver que su iglesia es prosperada, pero también que las familias son prosperadas, que no hay conflictos, que hay armonía, que cuando hay una diferencia decimos, bueno, vamos a aplicar la palabra, vamos a buscar el consejo de Dios, vamos a acercarnos a hermanos, hermanas que nos puedan ayudar en esto. Y es así como funciona la familia. Cuando un hijo tiene problemas y viene al padre, a la madre y le explica, y bueno, ahí están los padres para dar un consejo. Y esto hace a la vida de la familia, y esto va aumentando, va haciendo más sólida la comunión de la familia. Pero todo esto viene a través de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es inspirada por Dios, y es palabra de poder y palabra de vida. En Efesios 4:12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Podría haber sido viva e ineficaz. Podría haber sido eficaz, pero sin vida. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Está viva, pero tiene eficacia. Eficacia es... ayer el hermano Coreico, el viernes, me comentaba algo que se acordaba que una vez mi esposa le regaló un prensajo, ¿no? Y eso que era tan sencillo para él fue una bendición, porque usa mucho ajo. Entonces, tiene la eficacia de que vos pones el ajo y te hace el trabajo de andar picando, que se te mete la cáscara en la uña, que duele. Entonces, es eficaz. Es eficaz. Y la palabra de Dios es eficaz en nuestra vida. Está viva, pero no solamente que está viva, sino que es eficaz. ¿Por qué está viva? Porque el Espíritu Santo la vivifica. Porque yo puedo leerte un versículo de la Biblia y hay 40 personas y Dios le puede hablar a cada persona de una manera diferente a través del mismo versículo. O una predicación. Cuando estamos pastoreando varios años en un mismo lugar, es muy probable que vos repitas pasajes bíblicos. Pero el Señor va a renovar el mensaje porque es palabra de Él, es palabra viva, no es palabra mía, sino que es viva y es eficaz también, ¿no? Entonces, es más eficaz, dice, es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, está teniendo una fuerza espiritual tremenda. Está hablando de alma y de espíritu. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. A diferencia de Satanás, como decimos siempre, que él no tiene acceso a lo que hay en nuestra mente, pero sí la palabra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Yo no conozco las intenciones de ustedes, pero el Señor sí las conoce. Ustedes no conocen mis intenciones, pero el Señor sí las conoce. Entonces, el poder de la palabra, que aplicada a nuestra vida, tiene poder para enseñarnos. Y esto lo vimos en la primera lectura. Poder para enseñarnos. Es útil
Nosotros tenemos las mejores escuelas y la gente no va a la escuela, los niños no los mandamos a la escuela. Por más que sea eficaz la escuela, que haya docentes capacitados para enseñar en el mejor nivel, si nosotros no vamos a la escuela, no vamos a aprender. Entonces, si yo tengo la palabra que es viva, que es eficaz y que es útil para enseñarme, porque ahora vamos a entrar en la utilidad de la palabra, es útil para enseñarme, yo tengo que ir a la palabra. Entonces la palabra va a hacer su trabajo, que me va a enseñar, el Señor me va a enseñar a través de su palabra. Mi papá era un hombre que se convirtió a los 35 años, antes de que yo naciese, y mi papá en esa época no era tan fácil ir a un seminario. Aparte, ibas a un seminario, estoy hablando del año 55, 56, y medio que te miraban mal, ¿viste? No estaba muy bien visto ir a los seminarios. Pero era un hombre que predicaba la palabra y te citaba los versículos de memoria, porque estaba metido ahí adentro. La vivía en su espíritu la palabra de Dios, la aplicaba a su vida. Y me llamaba siempre la atención. A mí me cuesta mucho memorizar. Yo sé que la palabra está, pero tengo que buscar dónde está, porque a veces no me acuerdo la cita exacta. Sé que está, pero no sé precisamente con certeza dónde está. Y él hablaba y enseñaba la palabra con una habilidad, porque se había dejado enseñar por el Señor. Había ido a la enseñanza del Señor. Entonces, es útil para enseñar, es útil para redarguirnos. Redarguir es cambiar una actitud, ¿no? Es cambiar una actitud. La palabra de Dios es útil para convencerme de lo que estoy haciendo no está mal. Me muestra. Dice la palabra que el Espíritu Santo operando en nuestra vida es el que convence de pecado. Bueno, ese convencimiento de pecado es redarguir de pecado, ¿no? Que está hablando aquí la palabra. Tiene poder para convencerme de pecado. Yo conozco personas, he conocido personas, el abuelo de Isi, que un día vio un Nuevo Testamento tirado y lo pidió. Y comenzó a leer el Nuevo Testamento. Y empezó a llorar. Y empezó a recibir a Cristo en el corazón y se arrepintió del pecado y conoció a Cristo de esa manera, ¿no? Un hombre que había venido de Europa, un hombre bravo, un hombre duro, y sin embargo Dios lo transformó. Cuando vuelve a su tierra no le creían que él había sido transformado por Dios. Y no fue a una campaña, no fue a una iglesia, no fue a ningún lado. Después comenzó a ir, pero el encuentro lo tuvo con la palabra de Dios a través del Nuevo Testamento, que estaba tirado y él lo pidió y dice, ¿me das ese libro? Sí, agarralo. Y Dios preparó ese libro ahí para él, ¿no? Hay que no lo valoró mucho, pero él lo tomó y eso fue la salvación para él y las generaciones que vinieron después, ¿no? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Entonces, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, porque Dios nos da una forma para vivir en nuestra vida. Nos aconseja, nos enseña cómo tengo que vivir en mi casa, cómo tengo que vivir en mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con lo que me rodean, con el mundo, cómo tiene que ser. El Señor me enseña y me corrige cuando estoy haciendo las cosas mal. Cuando yo me acerco a las tinieblas, no puedo tener, dice la palabra que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Y una cosa es que yo le vaya a predicar a las tinieblas, y otra cosa es que empiece a compartir con las tinieblas. Y me junto y paso un rato bien y nos comemos un asado y hablamos, y por ahí un día nos tomamos unas copas de más y ya volcamos del todo. No puedo tener comunión con las tinieblas. La palabra de Dios dice que no hay relación entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz en la noche más oscura, vos encendés un fósforo y la fuerza de la luz va a quebrar las tinieblas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que recibir la corrección de Dios para apartarnos de esas cosas.
porque andar equivocado en el camino del Señor, sin aceptar su corrección, va a traer perjuicios a mi vida. Va a traer perjuicios a mi vida, y esos perjuicios ya hablamos de aquellas cosas que pasan que no solamente nos afectan a nosotros. Y el último punto, dice, es educar en una vida en rectitud. La vida en rectitud que el Señor me enseña es tan profunda y tan amplia que hasta me muestra la forma de hablar. Yo no puedo utilizar en mi lenguaje palabras torpes, palabras deshonestas, palabras que no están en el vocabulario de Dios. Están en el vocabulario de la gente de las tinieblas y se hacen tan común porque estamos rodeados de tinieblas. Pero eso no significa que yo tengo que utilizar esas palabras, porque yo tengo que hablar como un hijo, como una hija de Dios. Tengo que ser diferente. No habla un hijo de Dios igual que habla la gente que está en tinieblas. Yo no puedo hablar con ellos para decir, bueno, soy igual que ustedes. ¿Ven que no hay mucha diferencia? Ustedes tienen que venir a la iglesia. No, tengo que ir con mi vida y con mi testimonio, mi forma de hablar, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, cómo utilizo las palabras. Si le digo, vos sos un fracasado y vas a ser siempre igual, lo estoy maldiciendo. Si le digo a mi esposa, vos siempre haces todo mal, la estoy maldiciendo. Si yo le digo a mi esposo, la plata que traes nunca alcanza, la estoy maldiciendo. Pero si uso palabras torpes, palabras deshonestas, también estoy equivocando el camino, porque eso no le agrada a Dios. No puedo con la misma boca que alabo al Señor, también alabar a Satanás. No lo puedo hacer, porque Dios no va a recibir esa adoración, Dios no lo va a compartir. Entonces, Dios busca como objetivo la perfección y la aptitud de sus hijos para que estemos preparados para toda buena obra. Si yo no tomo la enseñanza de Dios, si yo no aplico esta palabra a mi vida, si yo no voy a lo que me puede enseñar, a lo que me puede redarguir, a lo que me puede corregir, a lo que me puede educar para una vida de rectitud, no voy a poder estar preparado para toda buena obra. Quizá voy a poder tener poder para hacerlo, pero no voy a estar preparado por Dios para toda buena obra. La palabra de Dios nos habla, a veces nosotros cuando leemos en Josué, decimos, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, y es una palabra de ánimo para cada uno de nosotros. Pero si lees un poquito más abajo, vas a encontrar que Dios le habla a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, no solamente guardes. Si no lo hubiese dicho para que guardes la palabra, la guarda, la pone en un cofre, ahí está guardadita, todo bien. No, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, única y exclusivamente entonces, le agregamos, harás prosperar tu camino. Y cuando esto no se da, el camino no prospera, porque Dios no va a hacer excepciones, no va a decir, bueno, está bien, vos diezmás, vos sos un buen muchacho, bueno, te voy a hacer una excepción, y aunque no la ponés por obra, igual te voy a prosperar. No, porque Satanás también prospera. Pero la palabra de Dios dice, entonces, cuando yo medito en la palabra de Dios, estudio, aprendo, medito en él, y agrega el tiempo de día y de noche, para que guardes y hagas conforme, cuando yo guardo y hago conforme a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque el hombre cuando está en prosperidad y las cosas le están saliendo bien, ni se interesa en la corrección, ni se interesa en saber si lo que está haciendo está aprobado por Dios. Y a veces Dios tiene que tratarnos de diferente manera para decir, miren muchachos, chicas, entiendan que esto es por acá. Entiendan que acá radica el misterio del poder de la palabra de Dios hospedada en nuestras vidas. No es que Dios nos llama y nos ofrece la salvación para tenerlos castigados eternamente y vivir sufriendo
sino para que nosotros apliquemos esa palabra y nos hagamos libres a través del poder de Dios operando en nuestras vidas. Es importante que nosotros hablemos como hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios, aún en aquellas cosas donde creemos que nadie nos ve, el Señor nos está viendo. Pero nuestro lenguaje tiene que ser particular de una hija y de un hijo de Dios. No puedo emplear palabras deshonestas, palabras torpes. La Biblia dice palabras ociosas. Las palabras ociosas. Tengo que ser diferente. No puedo hablar en mi casa delante de mis hijos después decir, che, no digas malas palabras. Y si me están viendo a mí que la digo, ¿cómo le voy a decir? Una vez tuve un ejemplo de un niño pequeñito que el padre se irritó mucho porque dijo una palabrota y el nene le dijo, pero si vos también la decís. Lo puso al fuego, ¿no? Entonces es importante que todo aquello que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Pero si sembramos en la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas, el Señor nos va a acompañar, nos va a fortalecer. Aún, dice la palabra, aún van a fructificar en la vejez. No hay un tiempo fisiológico en el tiempo de Dios, porque Dios se glorifica en nuestras vidas en todo momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier situación. Dios es Dios y está en dominio y control, pero nos da esta herramienta poderosa que es su palabra. No para que nosotros hagamos como queremos, somos libres de hacerlo, pero para tener los resultados de Dios tenemos que ir a la enseñanza de Dios. Que Dios les bendiga. Yo los invito a ponerse de pie. Yo creo en un Dios de milagros. Un Dios de milagros. Que bendice, guarda, ayuda, prospera a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Porque somos sus hijos. Y en cada etapa de la vida Él tiene algo para nosotros. Pero cuando nosotros podemos guardar la palabra de Dios, y cuando dejamos que su Espíritu esté hablando en nuestros corazones, porque la palabra nos está alimentando, podemos errar, sí, porque somos humanos. No está bien errar, pero podemos errar. Pero también podemos ir de rodillas al Señor y decir, Señor, mira, me equivoqué en esto. Yo sé que está mal, porque tu palabra dice así, porque yo escuché la predicación y dice así. Señor, necesito tu perdón. Ahí, inmediatamente, no dejar que eso sea grande. No decir, bueno, pero no estuvo tan mal, porque bueno, me dijo, y yo le dije, y no filosofar con Dios. Señor, necesito que me perdones. Necesito que esto que hice, Señor, que me perdones. Y que me des fuerza para no volver a hacerlo, para no volver a actuar de la misma manera. Porque tu palabra dice, esto nos pone contento a todos. Tu palabra dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, la palabra de Dios, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No decirle al otro, tenés que guardar y yo no guardo. No, le está diciendo a Josué de manera personal, guardá, vos guardá esto y hacé conforme a esto. Entonces, dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Capaz que estamos luchando contra viento y marea, como se dice. Capaz que estamos queriendo empujar una pared de hormigón que no se mueve ni un micrón. Capaz que estamos intentando, pero capaz que estamos descuidando esto. El Señor dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre amoroso como Dios, quiere mostrar su gloria en cada uno de nosotros, hermanas y hermanos. No va a glorificarse en la vida de los incrédulos, sino se va a glorificar en tu vida. Como lo hizo con Job. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a mi
mi sierva fulana, a mi siervo mengano. Dios estaba orgulloso de él, estaba mostrando con orgullo, porque él hacía conforme la palabra de Dios. Esto es garantía de bendición en nuestra vida, porque si nosotros la leemos, si no la creemos, va a pasar de largo, pero si la creemos y la aplicamos en nuestra vida, cuando tenemos más años tenemos más testimonios. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. No importa lo que hayas hecho, si te equivocaste, importa que el Espíritu Santo te convenza y vos puedas arrepentirte de eso, que puedas arreglar tu vida con Dios y decirle: Señor, necesito tu perdón porque esto no estuvo bien. Señor, necesito tu perdón porque mi lenguaje no es el de un hijo de Dios, una hija de Dios. Necesito tu perdón porque tal vez estoy maldiciendo a alguien que en profundidad lo quiero y lo estoy maldiciendo. Tal vez, Señor, estoy hablando mal de algo y vos lo estás viendo y necesito tu perdón. Dios quiere bendecir. Dios quiere que te vayas de acá esta mañana con el corazón lleno del gozo de su presencia. Pero que ese gozo se renueve mañana, pasado y cada día de tu vida. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, en esta linda mañana que nos das para estar juntos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que me das de poder ver a mis hermanas, a mis hermanos, de estar con nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Gracias porque yo sé que vos tenés, Señor, propósito en cada uno de los que estamos acá, Señor. Señor, tal vez alguien todavía no lo encontró, no lo descubrió, pero vos tenés propósito, Señor. Señor, en esta mañana hemos compartido tu palabra, Señor, acerca de la importancia de lo que vos me decís y de tu poder a través de la palabra para operar en nuestras vidas. Señor, aunque lo podés hacer, vos no vas a mandar un ángel para encender aquellas cosas que ya nos diste la herramienta para que nosotros la apliquemos, Señor. Pero te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia para que en esta semana que estamos comenzando, Señor, podamos aplicar tu palabra. Señor, hacer cambios en nuestras vidas para que podamos ver tu gloria, Señor. Esa gloria que se va a ver reflejada en los hogares, en las familias, en tu iglesia, en el mundo, en el lugar donde nosotros vivimos, Señor. Porque dice tu palabra que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, Señor. Señor, bendice a cada uno de mis hermanas, mis hermanos. Fortalecelos, prosperalos, abrí fuente de bendición en su vida, Señor. Señor, dale fuerza, Señor, para que puedan luchar en lo espiritual contra todo conflicto de la vida, contra toda opresión del mundo, contra toda angustia, Señor, contra la falta de trabajo. Señor, abrí fuente de bendición, papá, porque vos, a pesar de las circunstancias, seguís siendo Dios y estás en tu trono de gloria, firme, inamovible, poderoso, Señor. Y a través de Jesús, tu Hijo, abrís ese trono para nosotros, Señor. Oh, Dios mío, te bendecimos, Señor. Ponemos nuestra fe, nuestra confianza en vos, Señor. Gracias, Señor, porque sos tan bueno, porque nos escuchás, porque tenés paciencia con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Acompáñanos, Señor, en nuestro andar, en nuestro caminar, Señor. Poné palabra tuya en nuestras bocas, Señor, para que el mundo, Señor, vea que tu gloria está en nuestras vidas. Señor, te damos las gracias y oramos a vos en el nombre de Jesús. Amén.